Bueno, en este caso tenemos la pregunta número 20 que nos dice el amperímetro que se muestra en la figura da una lectura de 2 amperios. Determina la corriente eléctrica 1, corriente eléctrica 2 y E. Lo primero que debemos identificar es la ley de nodos, ley de corrientes de Kirchhoff, en la cual nos dice que, o sea, la suma total de las corrientes va a ser, en este caso, la corriente 1, que va a ser y 1 más y 2 va a ser igual a 2 amperios, que nos da como dato en el problema. Ya bueno, luego de ello vamos a trabajar a través de la ley de mallas. Primero vamos a tener la primera malla y la parte de arriba, que vamos a poner como malla 1. Para esta malla 1 vemos que la energía que va a salir va a ser negativa, porque va a ser antihorario. Ya bueno, para este caso tenemos que en la malla 1 menos la corriente eléctrica 1, todo eso por resistencia, que es 7. 7 más, en este caso tenemos el voltaje, este voltaje más el voltaje y menos también los amperios, que es 2 amperios por esta resistencia que es compartida. 2 amperios por 5. Y todo va a ser igual a 0. Ahora, para la malla 2, ¿qué tenemos para la malla 2? Que se encuentra, bueno, en este caso, ya tenemos que primero lo que nos pide la E va a menos la corriente eléctrica 2, todo esto por resistencia, menos también 2 amperios por la otra resistencia compartida, que en este caso también es 5. También todo esto igual a 0. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Para ello vamos a despejar lo que vendría a ser, en este caso, para la corriente eléctrica 1. Nosotros despejar la corriente eléctrica 1 en esta fórmula tenemos que va a ser igual a 5 voltios sobre 7. En este caso es 0,51 amperios. Y para la corriente 2 tenemos que es 2 amperios por la corriente 1. En este caso ya conocemos cuánto vale menos, esa que menos. Ya bueno, acá sabemos cuánto vale, sería 2 amperios menos 0,71 amperios. En este caso tenemos que la intensidad de corriente 2 es 1,29 amperios. Y ahora para la E, como ya hace ratos he mencionado, en este caso para la E a qué va a ser igual. En este caso, la E es, vamos a sustituir sobre los valores que ya tenemos en este caso. Como ya hemos conocido ambas intensidades de corriente, vamos a sumar 2,58 más 10, lo que nos da que esto vale 12,58 voltios. Esa sería la respuesta. En este caso tenemos la siguiente pregunta que nos dice: en el circuito que se muestra en la figura, calcule la corriente en el resistor 2 ohmios. Ve la diferencia de potencial entre punto A y B. Ahí tenemos la gráfica. Bueno, para este ejercicio nos da como la corriente nos pide hallar la corriente en el resistor 2 ohmios, la diferencia de potencial entre el punto A y B. Bueno, primero que debemos identificar la ley de la conservación de las cargas, que en este caso es igual a la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2 más la corriente 3. Bueno, por la ley de la conservación de energía vamos a tener en este caso 2 mallas, 1 y 2.
Para mayo 1 vamos a tener en este caso 12 voltios menos, en este caso consideramos aquí la corriente 1, que es la corriente 1, todo esto por la resistencia 4 ohmios, todo ello menos la corriente 3, que es la parte de abajo, en este caso la corriente 3 que ya compartida, que es 2 ohmios, todo eso multiplicado por 2 ohmios, todo es igual a 0. Ya, ahora para la malla 2. Para la malla 2 tenemos lo siguiente. En este caso 8 voltios en este punto. Voy a poner que punto es 8 voltios. Entonces tenemos 8 voltios menos, en este caso la corriente número 2 que está abajo. Corriente 2, todo eso multiplicado por que está libre, la resistencia que está libre, 6 ohmios menos. No, en este caso, bueno, como estamos viendo, se suma, ya que está aquí. Y en este caso es la intensidad de la corriente 3. Todo eso multiplicado por 2, que se comparte 2 ohmios. Ya bueno, ahora, ¿qué debemos hacer para esto? Bueno, primero lo que vamos a hacer es trabajar con la ecuación número 1. Vamos a despejar para I2, bueno, la corriente número 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esto? Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Ya vamos a reempezarlo. Tenemos entonces 12 voltios menos la corriente 2. Todo esto por intensidad de corriente 2 por 4 voltaje menos y 3 que está multiplicado por también 4 voltaje, 4 ohmios menos y 3. Todo esto por 2 ohmios, todo esto es igual a 0. Entonces de esto vamos a tener 12 voltios menos intensidad de corriente 2 por 4 voltios menos y 3. Vamos a factorizar, como son signos iguales se suman, entonces sería 6 ohmios igual a 0. Y vamos a despejar, bueno, en este caso la corriente número 2. Y 2 va a ser igual a 12 voltios menos 3 por 6 ohmios, todo esto sobre 4 ohmios. Ya bueno, y para ello ahora esto vamos a reemplazar en lo que vendría a ser la malla número 2. Entonces tenemos reemplazando para la malla número 2. Entonces 8 voltios menos, ¿cuánto va la intensidad de corriente 2? Todo esto. Entonces vamos a poner 12 voltios menos y 3 por 6 ohmios. Todo esto sobre 4 ohmios. Todo ello es por 6, ya que estamos factorizando ya 6 ohmios más la intensidad de corriente 3. Todo esto por 2 ohmios. Todo esto es igual a 0. Lo que tenemos acá es que 8 voltios menos 18 voltios más la intensidad de corriente 3. Todo esto por 9 voltios más y 3 en este caso por 2 ohmios igual a 0. Entonces, para determinar el primero que nos pide, en el ejercicio nos pide de corriente en el resistor 2 de 2 ohmios. Entonces, para esto vamos a usar la fórmula BIR. Tenemos 10 voltios sobre 11 ohmios, que es de resistencia. Hay que meterse a la calculadora, nos da que vale 0,909 amperios. Y ahora para B. En el caso de AB, ¿qué nos pide? La diferencia de potencial entre punto A y punto B. Para la diferencia de potencial vamos a restar el potencial en A menos 0 que tenemos aquí y 3 a 0,9
amperios, todo esto por 2 ohmios. Y esto va a ser igual a en B. Entonces, como nosotros queremos ahí diferencial B, el voltaje B menos el voltaje A, vamos a tener que esto vaya igual a menos 1,82 voltios. Eso sería todo para este segundo problema. En este caso tenemos esta pregunta que nos pide en el esquema mostrado determina la resistencia equivalente entre A y B. En este caso aquí tenemos el esquema y es una pregunta de Kirchhoff. Bueno, primero visualizamos si existe algunos que están libres, algunas resistencias. Bueno, aquí vemos que acá hay un alambre libre. Este punto vamos a considerar y este punto son iguales y este. Entonces vamos a considerar como una sola letra ambos tres, ya que estos dos alambres están libres. Esto vamos a poner como punto C, ya que tenemos el punto A y B. Entonces C, C y C, estos tres son iguales. Entonces, por lo tanto, esta resistencia de 5 ohmios se encuentra entre dos puntos que soportan el mismo potencial eléctrico. Entonces en el punto C y en el punto C. Como están soportando en el mismo, no hay diferencia de potencial. Bueno, ahora por aquí no circula corriente. Entonces esta corriente no va a trabajar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Después que continuamos, como no pasa la corriente por aquí y se encuentran los dos puntos iguales, acá va a haber un corto. Entonces esto no se va a considerar esta resistencia. No va a pasar energía por aquí. Bueno, aquí también notamos que hay dos alambres está libre, entonces vamos a considerar como un punto D. Bueno, tenemos también, ambos son iguales también. Entonces, por lo tanto, estas resistencias de ambos 4 y 4 se encuentran por los mismos puntos. Entonces, ¿qué pasa? Estas dos resistencias se van a encontrar de manera paralela. Ambos 4 y 4. Entonces, ¿qué tenemos? Que va a ser la mitad de ellos. Como son iguales, va a ser la mitad. Entonces, ¿qué va a ser? 2 ohmios. Bueno, entonces, como sabemos, si yo conecto una corriente de A a B, va a pasar por la corriente, misma corriente por aquí hasta aquí. Entonces, estas dos resistencias se encuentran en serie. Entonces, al hacer en serie va a ser la suma. Entonces, la suma va a ser 2 ohmios. Bueno, ahora voy a volver a escribir en esta parte. Aquí punto A, en el punto B, aquí se encuentra el punto B. Bueno, a este punto hemos llamado como este caso en el punto C. Y a este punto de aquí, estos puntos punto D, entonces este me consideramos el punto D. Entre C y D acá hay una resistencia de 2, lo que hemos determinado de manera, bueno, al ser de manera paralela. Y entonces, esos dos, bueno, entre el punto C y el punto B, al igual que la parte de arriba, C y B hay un 6, entonces aquí también hay otro 6. Entonces, entre B y D, acá hay una resistencia de 1. Ahora, entre A y C, aquí hay una resistencia de 2 ohmios. Entre punto A y punto B también se encuentra 4 ohmios. Y bueno, esta resistencia que hemos calculado va aquí, 2 ohmios. Ya bueno, ya tenemos la siguiente gráfica. Bueno, ahora, ¿qué podemos encontrar aquí? Ahora observo que si por acá pasaría una corriente, va a pasar por aquí. Sí, porque tienen que salir hacia B. Entonces, estas dos corrientes, las dos corrientes que se encuentran, acá se encuentran en serie 2, corriente 2 y corriente 2 y corriente 1. Como se encuentran en serie, se suma 3 ohmios. Y se encuentran en serie. Bueno, ¿qué más podemos ver aquí? ¿Qué podemos más?
2 y 4, ¿cómo se encuentran? En paralelo se encuentran estas dos corrientes. Entonces el paralelo va a ser, esto vamos a pasar en la parte de abajo. Como están los dos juntos, va a ser igual a, bueno, de inversa, digamos, de la suma de inversa. Entonces, esto va a ser 4 por 2, entre 4 más 2. Entonces, ¿cuánto va a ser? 8 sextos. Bueno, entonces 8 sextos y sacando de mitad de mitad va a ser 4 tercios ohmios. Bueno, en este caso, este es el punto A y este es el punto C y este es el punto B, la parte de abajo. Entre A y C hay una resistencia 2. No hemos tocado esta resistencia 2 que está aquí. Y entonces, bueno, como esto se encuentra en paralelo con esto, va a ser la suma del producto entre la suma. Sería 18 entre 9. Entonces 18 entre 9, 2. Esto valdría 2 ohmios. Y bueno, ahora ¿qué tenemos aquí? Va a ser una corriente acá hacia acá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Va a ser la suma. Entonces va a ser 4 ohmios. Este es mi punto. Ya bueno. Y esto de aquí valdría 4 tercios. Lo que ya hemos calculado. Y finalmente estos dos, ¿cómo se encuentran? Esto aquí se encuentra el punto A y aquí se encuentra el punto B. ¿Cómo se encuentran estos dos? Se encuentran en paralelo. Entonces equivalente que es igual el producto dividido entre la suma. Sería 4 tercios por... Entonces en este caso va a ser 4 tercios por 4. Todo esto entre 4 tercios más 4. Entonces esto al efectuar vamos a tener, al efectuar todo ello, aquí vamos a tener que esto va a ser un ohmio. Esto sería todo para esta pregunta. Esta pregunta que nos dice si la resistencia equivalente entre A y B es de 60 ohmios, determina la resistencia equivalente entre A y D. Bueno, para esta pregunta ya tenemos la resistencia equivalente en el punto A y B que nos da que es 60 ohmios. Bueno, nos pide determinar resistencia equivalente entre A y D. Bueno, primero para ello tenemos que observar la gráfica. Este circuito, tenemos todo el circuito, este esquema. Bueno, lo que nos dice es que si lo que necesitamos A y D, bueno, en este caso de A y B va a ser 60 ohmios. Entonces para esto, entre el punto A y B va a haber 60 ohmios. Bueno, para ello vamos a conectar esto a una fuente. En este caso, la fuente de energía, como estaría comprendida de esta manera. Esto sería la zona de mayor potencial y esto sería la zona de menor potencial. Entonces, en este caso, esta fuente tendría una corriente. Bueno, este se encuentra en el punto A, se encuentran dos caminos. Uno seca, bueno, dos caminos. Tiene dos caminos. Ya, una corriente para abajo o para allá. Bueno, esta corriente vamos a llamarla de nombre I. Esa misma que va a pasar por aquí. Esa misma corriente va a encontrar este punto. Bueno, si en este caso esta corriente logra repartirse, no tendría como regresar hacia el circuito B. No, pues no cumpliría el A y B a resistencia de 60. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, que todo significa que todo este conjunto, como solo tiene un solo punto de conexión a este circuito, entonces se encuentra una situación pasiva. Que, o sea, en este caso no va a funcionar. No funciona. Todo ello no funciona. Entonces esta corriente no se reparte, solo pasa hacia arriba. Se junta con esa corriente y bueno, regresa B. Entonces esto no funciona. Entonces en este caso, redibujando esa parte, la parte de arriba, tenemos aquí que es la parte, el punto A y el punto B. Bueno, esta resistencia acá se encuentra R, bueno, y estos tres resistores. Por aquí está la misma corriente está circulando, entonces
Entonces, ¿qué pasa? Que estos están en serie. Entonces, al estar en serie, que se suma 3R. Finalmente, ¿qué encontramos acá? Que están en paralelo. Estos se encuentran en los mismos puntos A, B. Este es el punto A y este es el punto B. Bueno, se encuentran en paralelo. Entonces, ¿cómo es la suma de paralelo? En caso de paralelo, en este caso, esa suma de la inversa sería, para este caso, de AB va a ser igual a ¿qué? A la multiplicación de R por 3R sobre la suma. En este caso sería 4R. En este caso se simplificaría estas dos R's. Y bueno, como todo esto vale 60, tenemos que 60 va a ser igual a 3R sobre 4. Bueno, aquí, bueno, esto de simplificar, tenemos que R vale 80. Bueno, pero esto no es lo que nos pide. Eso hemos determinado en el punto A y B. Nos piden el punto A a D. Nos piden el punto A al punto D. Nos pide la conexión entre A y D. Entonces, para esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener también, vamos a conectar una fuente que va a ir desde aquí hasta aquí. Ya, para poder comprender cómo funciona este circuito en este caso. Bueno, en este caso, entonces, aquí está. Entonces, en este caso va a tener una corriente. Esa corriente siempre va a salir del pollo donde hay mayor potencial. Entonces, ¿qué pasa? Va a pasar por aquí. Y aquí se va a repartir. Bueno, en este punto cuando llegue a este punto no va a ir hacia arriba, sino va a ir hacia abajo. Entonces, esa corriente también que baja por aquí, ¿qué pasa? Va a llegar aquí. Las corrientes se juntan y que se reparten en ambos lados. Entonces, por acá se reparte, no va a llegar así. Va a bajar entonces para aquí, por acá va a llegar. Bueno, entonces quiere decir que estas tres resistencias circulan en la misma corriente. Por lo tanto, como estos tres como se encuentran en serie. Entonces, como es en serie, se suma, solo esa suma. Entonces va a ser 3R. En este caso también, ¿qué pasa? Estas dos también se encuentran con la misma corriente. Como están en serie, va a ser la suma. Va a ser en este caso, este es R y R, 2R. Y bueno, lo mismo que va a pasar es en estos dos. Como circuito la misma corriente, va a ser solo la suma, 2R. Bueno, ahora redibujamos el circuito. Tenemos aquí el punto A, acá el punto D, que cuál nos está pidiendo. Bueno, en este caso, este punto vamos a llamarlo como el punto E. Entonces, ese punto E va a estar ubicado aquí. Ya bueno, entonces, ¿qué tenemos? En el punto A al punto E tenemos 2R. Y otro también que tenemos aquí, 2R. Ya. Y aquí también tenemos dos resistores. En este caso que no hemos tocado, uno que va de R y el otro que va de aquí, 3. Como nos pide punto A y punto D, nos debemos reducir esto. Entonces, ¿cómo reducimos? Estos dos, ¿cómo se encuentran? Entre los mismos puntos se encuentran. Entonces se encuentran en paralelo. En paralelo sería en este caso la mitad de uno de ellos. Entonces va a haber R. Ya bueno, ahora estos dos también cómo se encuentran. En paralelo, entonces, como son diferentes, va a ser el producto. O sea, 3 por R. R por 3R entre 4R, la suma. Ya bueno. Ahora que tenemos acá el punto A, el punto E y el punto D. Bueno, acá tenemos uno que vale R y acá, bueno, tenemos uno que vale 3R cuartos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Va a ser la suma. Bueno, entonces la resistencia equivalente va a ser la suma R más 3R cuartos. Como tenemos aquí que la resistencia vale 80, esto que va a ser
a 7R cuartos. Entonces reemplazamos aquí 80. Sería 7 por 80 sobre 4. Cuarta 1, cuarta 20. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la resistencia equivalente va a ser igual a 140 ohmios. Eso sería para todo, en este caso, todo este ejercicio. Eso tenemos este ejercicio que nos pide determinar, en la gráfica se muestra parte de un circuito eléctrico. Determine la corriente que pasa por la fuente de 30 voltios y el potencial eléctrico del punto A. Bueno, tenemos aquí, la gráfica, el circuito, pero en este caso nos da a entender que, o sea, es parte del circuito. Entonces, esta parte continúa, o sea, esta línea también continúa, en esta parte también continúa. Es por ahí que, o sea, esta circuito es una corriente. Si estaría abierto, no pasaría nada de corriente. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Nos pide en el punto A y cuál es la corriente que pasa por la fuente, por 30 voltios. Bueno, recordamos que en este punto es 0, en este caso el potencial eléctrico es 50 voltios. Y entonces también nos da la corriente que pasa por aquí, que es 2 amperios. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que acá hay una diferencia de potencial, ya que la corriente va de mayor potencial a menor potencial. Bueno, entonces acá se tiene como el producto de 5 por 10 voltios, 5 por 2, entonces en este caso tenemos 10 voltios. Como tenemos aquí potencial eléctrico en el punto C que va de 0, como nos pide esta parte de potencial eléctrico en A, en este caso aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. En este caso nos permite determinar la diferencia de potencial entre dos puntos. Como nos pide potencial eléctrico en A, vamos de A a C. Y bueno, aquí escogemos un camino de A hacia C. Bueno, entonces tenemos este camino. En este caso no tiene nada que ver con el sentido de corriente. Solo escogemos un camino que va de A al punto C. Bueno, en este caso encontramos varias diferencias de potencial. Bueno, en este caso tenemos 30 voltios. Siempre la placa más grande significa donde está el mayor potencial y la placa más pequeña el menor potencial. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Decimos lo siguiente. De A hacia C. De A hacia C. En este caso, ¿qué tenemos? En la diferencia de potencial en el punto A menos diferencia de potencial en el punto C, que tenemos según la segunda ley de Kirchhoff, la suma de diferencia de potenciales cuando vamos de A hacia C. Bueno, entonces el potencial eléctrico en el punto A es lo que queremos determinar. Bueno, es un dato de problema que va de 0, sería menos 0. Todo esto va a ser igual a, la suma. Entonces acá sería más 3 voltios, todo esto, 30 menos 10. Bueno, en el tercer elemento nos encontramos el tercer elemento. Aquí la placa grande significa positivo y la placa pequeña significa negativo. Entonces estamos entrando con el signo positivo. Entonces en este caso sería más 20 voltios. Bueno, entonces aquí se deduce que va a ser igual a 40 voltios. Ya tenemos el potencial eléctrico de punto A. Ahora lo que queremos hallar es, ahora ya tenemos que 40 voltios, que todo eso va de 40 voltios de A a D. Entonces aquí es 40 voltios. Entonces acá tenemos una diferencia de potencial. Ahora en este punto, ¿cómo va a ser la diferencia? 10 voltios en este punto. Ya bueno, en este caso si deseamos vamos a poner el punto número D. Ya, entonces acá va a ser el voltaje potencial eléctrico en el punto D. Ya, bueno. Ahora queremos la corriente. Acá también tenemos menos y más. La placa grande es más, la placa pequeña es menos. Entonces acá hay una diferencia de potencial.
tenemos aquí que esto vale 50 y 20. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de potencia en este punto? Entonces, aquí se va a quedar un punto E. En el punto E, potencial eléctrico va a ser de 30 voltios, para que la diferencia sea 20. 50 y 20, 30. Bueno, si acá es 30 y acá es 10. Bueno, entonces, ¿qué es que hay una diferencia también de potencia en esta resistencia? Entonces acá hay más potencia y acá hay menos potencia. Entonces, la diferencia de potenciales en este caso es 20, también 20 voltios. Bueno, para que la diferencia de potencial sea 20, entonces por este punto debe estar pasando de más a menos, de más a menos una corriente. Bueno, la corriente por resistencia debe darnos la diferencia de potencia. La corriente debe ser 4 amperios, entonces 4 amperios. 4 por 5, 20 voltios. Entonces, ¿qué pasa en este nodo D? Vamos a tener las corrientes que están ingresando. Y bueno, nos pide aquí qué corriente está pasando por aquí, por esta fuente. Bueno, esa corriente que está pasando va a ser la suma de corrientes. Entonces va a ser en el nodo D. Bueno, la corriente que sale va a ser igual a las corrientes que ingresan. 2 más 4. Tenemos, la corriente que pasa por la fuente va a ser de 6 amperios. Esto sería todo para este ejercicio.